Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes este tiempo de lectura y estudio de la palabra del Evangelio según Lucas. Y hoy continuamos con capítulo 13, versículo 1 al 9. Eh, Finalizamos el día de hoy aquel discurso de Jesús que comienza en el capítulo 12, versículo 1, perdón. Y habíamos dicho que llegaba hasta el capítulo 13, versículo 9. Así que iniciamos un nuevo capítulo, pero también finalizamos este discurso de Jesús que había comenzado allí por el capítulo 12. Así que los invito a que estén buscando en sus Biblias Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9. Y dice así: En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Bueno, hermanos, vimos en todas estas 2, 3 semanas prácticamente que fuimos desglosando todos estos versículos desde el capítulo 12, que en este discurso de Jesús, ¿sí?, se nos hablaba a nosotros de cómo ser mejores discípulos. También Jesús nos hablaba de cómo elegir ciertas cosas, qué poner delante del Señor, qué descansar delante del Señor, qué tesoros tener en cuenta o cuáles son los tesoros que nosotros tenemos en nuestro corazón. No preocuparnos por las cosas que nos faltan, o por las cosas sino que Dios sabe de todas las cosas que nos hace falta y que necesitamos, ¿sí? Nos anima a eso y nos anima también a ser mejores discípulos, a ser mejores seguidores del Señor. Está en nosotros elegir qué camino o qué dirección tomar. Y en estos 9 versículos no es ajeno a todo el discurso. Y en el versículo 1 dice: En aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Vamos por parte. ¿Y por qué incluimos también a estos 9 versículos dentro del discurso que empieza en el capítulo 12, versículo 1? Porque dice: en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús, y pensemos que en el capítulo 12, versículo 54, dice: luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud. Siempre está hablando Jesús a la multitud. Si bien tenemos cambios de personajes, de temas, ¿sí?, pero estamos siempre dentro del mismo contexto, ¿no? Pensemos a Jesús como rodeado por una gran multitud, y en ese contexto es donde se fueron añadiendo diferentes personajes, y diferentes personajes fueron preguntando y cuestionando cosas sobre Jesús, a las cuales Jesús les enseñaba. Y en este momento se presentan algunos que venían por el camino que llevaba hacia Jerusalén. Quizás era parte de la peregrinación hacia el momento de la Pascua, hacia la fiesta de la Pascua. Entonces había unas grandes movilizaciones por el camino. Pero, sin embargo, acá lo que les cuenta, o lo que se detienen estas personas a contarle a Jesús, es cómo Pilato había dado muerte a algunos galileos mientras
los galileos estaban dando sacrificios. Tal vez el sacrificio de alguna otra fiesta de Pascua, que estaban sacrificando algún cordero, ¿sí? Entonces, en ese momento, Pilato les dio muerte dentro de esa celebración, podemos decir. Algunos historiadores así lo mencionan. O sea, no quiero meterme mucho en la historia, pero bueno, un historiador muy conocido dentro del ambiente judío es Flavio Josefo, quien narraba todas las cosas y escribía todas las cosas en la época de Jesús. Precisamente en sus escritos cuenta de aquellas cosas que Pilato hacía con los judíos, las masacres que hacía Pilato hacia los judíos. Entonces eso un poco nos relaciona, nos pone en contexto sobre lo que estas personas les están contando a Jesús, que no es lo central y lo importante. Lo central y lo importante va a ser otra cosa. Pero bueno, eso es como para tenerlo, que lo tengamos un poco de contexto, ¿sí? Entonces estos galileos, ellos le cuentan a Jesús sobre estos galileos a los cuales Pilato les dio muerte. Entonces Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Y acá este es el núcleo, en estos cuatro versículos tres versículos, del 2 al 4, no, del 2 al 5, 4 versículos, dije, estaba bien. Estos próximos 4 versículos es el centro de lo que quiere enseñar Jesús, de lo que quiere demostrar Jesús. Entonces les hace una pregunta y le dice: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? O sea, recordemos que también en ese momento, en ese tiempo, por ahí lo que ellos pensaban eran, bueno, si terminaba con una muerte violenta, con una muerte que no era digna, por así decirlo, con una muerte sacrificada, una muerte dolorosa, era más pecador que el resto de los judíos. Y acá Jesús les está confrontando precisamente con eso. ¿Y por qué me lo cuentan? Porque ustedes creen que ellos fueron más pecadores que ustedes. Básicamente sería la retórica o la pregunta que les hace Jesús a ellos, ¿sí? Entonces en el versículo 3 dicen: les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y acá es lo importante, ¿sí? No importa, o lo saca del foco y lo saca de la religiosidad de pensar de que aquellos que tienen una muerte violenta, de que tienen una enfermedad también, de que padecen alguna dolencia, lo están haciendo porque son más pecadores que otros, cuando en verdad somos todos pecadores y todos necesitamos de arrepentirnos. Es por eso que Jesús responde con esa pregunta, responde con aquello que nosotros también pereceremos, todos pereceremos a menos que nos arrepintamos. Si nos arrepentimos, o sea, el eje central está en el arrepentimiento. El punto central de estos pasajes está en el arrepentimiento. Si somos seguidores y discípulos de Jesús, el arrepentimiento tiene que estar grabado en nuestro corazón constantemente y es algo que debemos trabajar. Y se vuelve a hacer o se hace un paralelismo en el versículo 4 y en el versículo 5, donde también Jesús muestra otra circunstancia catastrófica. En versículo 4 dice: ¿piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Y vuelve a repetir lo mismo: les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Estos 18 o estas personas que fallecieron cuando se derrumbó la torre de Siloé, sobre esto sí no hay mucho escrito históricamente. Incluso este mismo escritor Flavio Josefo tampoco tiene mucho escrito sobre esto, pero no es el eje de dónde salieron los 18, ni de cuándo cayó la torre, ni de cómo cayó la torre, ni cómo los aplastó, no. O sea, de la misma manera está poniendo Jesús que a otros judíos también, o a otros israelitas, de la misma manera que con los galileos, sufrieron una muerte tormentosa, dolorosa, sufriente, pero no son más culpables que ellos, no son más culpables que nosotros, sino que somos todos iguales. El verdadero valor es el arrepentimiento. Por eso vuelve a repetir en el versículo 5 lo mismo que el versículo 3.
les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. Y pensemos también en esto cuando Jesús lo hace abarcativo y incluye al todos ustedes, y pensemos en toda la multitud que sigue rodeada, no solamente a estos que vienen de por el camino y le traen esta inquietud, ¿sí? Pensemos en toda la multitud a la que Jesús le está hablando, y en esa multitud es donde entramos nosotros también, porque la palabra también nos habla a nosotros y Jesús también nos habla a nosotros. Entonces, el arrepentimiento es lo más importante, no andar midiendo cómo es que tal o cual hace o no hace o deja de hacer, sino verdaderamente ir y reflexionar interiormente de cómo nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y también un poco con esto quiero, digamos, quitar un poco también esto de que muchas veces pensamos, bueno, tal persona se enfermó porque, no sé, pecó, porque sus padres pecaron, porque hay un antecedente familiar y hay un pecado familiar y ese tipo de cosas. Y muchas veces Jesús nos habla directo a esto y nos dice, cada uno se arrepiente y se hace cargo de lo suyo. O sea, cada uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Cada uno de nosotros somos los que nos arrepentimos. Lo que haya hecho el resto, lo que venga, digamos, por herencia o ese tipo de cosas, tenemos otros pasajes en donde también, y en el Antiguo Testamento, por ejemplo el libro de Job, donde se ve claramente que Job venía todo bien y de repente Dios decidió ponerlo a prueba. Y después finalmente fue bendecido con todo esto. Y también tenemos algunos otros pasajes que nos hablan de que los hijos van a dar cuenta por el pecado de los hijos, o sea, nosotros mismos por nosotros nuestros mismos pecados, y los padres darán cuenta por sus propios pecados. O sea, en eso también es claro, cada uno rinde cuenta delante del Señor y no hay esto. Y Jesús con esto acá, con estos versículos, lo está rompiendo y está rompiendo también al pensamiento de esa época, pero también está rompiendo a nuestra propia pensamiento y a nuestra propia estructura, que por ahí muchas veces nos dejamos avasallar y preocupar por este tipo de cosas. Después en el versículo 6 dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada, córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Tenemos aquí la imagen del viñador, ¿no? La imagen de la vid, no es precisamente como la vid verdadera que está en el Evangelio según Juan, pero siempre, obviamente, Jesús nos lleva todas las parábolas a las cosas cotidianas, a las cosas que podemos ver comúnmente. Y nos lleva también hacia lo que somos nosotros, ¿no? Al fruto que nosotros tenemos que dar y por ahí nosotros ponernos como en el papel o en el lugar de esa higuera que no damos frutos. Y hay algo interesante que dice que casi 3 años que va a buscar fruto y no lo encuentra. Y estos 3 años, no sé, podemos sumarlos al tiempo en la que la planta estuvo plantada. 3 años desde que tendría que dar fruto, y por ahí estuvo plantada muchísimos años más anteriormente, hasta que alcance el momento de que dé fruto. Y desde ese momento, algunos comentaristas comentan o dicen de que precisamente son estos 3 años, ¿no? O sea que previamente estuvo plantada y echando raíces mucho tiempo, pero así que calculemos que son muchos años sin dar fruto. Entonces le dijo al viñador, mira, hace 3 años... no, eso ya lo leí, perdón. Le dijo, bueno, no he encontrado nada, córtala, ¿para qué ocupar terreno? Sin embargo, en el versículo 8 se pone un poco de esperanza, ¿sí? El viñador pone un poco de esperanza. Dice, el Señor le contestó al viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, y si no, córtela. Hay algo que me olvidé de decir. ¿Por qué se mezcla la viña con la vid? Porque
muchas veces este tipo de árboles como la higuera se utilizaban como para delimitar hasta dónde alcanzaban los viñedos, hasta dónde alcanzaban las viñas. Y es algo que sigue prácticamente hasta el día de hoy. Mi papá es italiano. Cuento una anécdota, no tiene mucho que ver con el, con el estudio, pero cuento una anécdota. Mi papá es italiano y bueno, allá sus hermanos, todos tienen viñas. Y me hace acordar mucho esto porque siempre me dice o siempre me decía que al final de cada viña, al final de cada hilera o de cuando comenzaba la viña del vecino, había un árbol de membrillo. Entonces siempre iba a buscar los membrillos cuando estaban a punto para hacer dulce y todo eso. Pero la delimitación de dónde empezaba una viña y terminaba la otra era la planta o el árbol de membrillo. Bueno, en este caso prácticamente podríamos decir que aplica, pero es una higuera, ¿sí? La higuera también tiene su trasfondo dentro de la palabra, también de lo que es dentro de lo que es Israel y de lo que es la geografía, pero en eso no vamos a entrar. Pero sí, el viñador, quien es el que cuida a todas las demás plantas, conocía y sabía qué tenía que hacerle a ese árbol para que pueda desarrollarse un poco más y en base a eso vamos a probar, ¿no? Vamos a ver, tengámosle esperanza, tengámosle fe que va a empezar a dar fruto. Y si no da fruto, bueno, lo cortaremos. Y acá es donde, en la parte, como fuimos viendo en parte de este discurso, se nos da la opción, ¿no? Se nos da las alternativas de qué nos puede pasar o qué es lo que debemos elegir, ¿no? Si vamos a dar fruto o no vamos a dar fruto, pero sabemos a qué nos atenemos, ¿no? Nos atenemos a ciertas consecuencias. Y esto no es ajeno a todo lo que fuimos o a todo lo que fue mostrando Jesús en este discurso. Entonces, para tomarlo para nosotros mismos, para que este fragmento se encarne en nosotros, ¿qué es el fruto que tenemos que dar? Es el fruto del arrepentimiento. ¿Qué es lo que la higuera tiene que dar? El fruto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es lo que tenemos que demostrar frente al Señor, pero verdaderamente estar arrepentidos de nuestras faltas, de nuestras deudas, de todo aquello que hacemos daño, nos hacemos daño, ¿sí? De estar arrepentido es ir para un lado y arrepentirse completamente, pegar la vuelta y no volver más a ello. Y que de corazón podamos también pedirle al Señor para que nos ayude a reconocerlo y a reconocer esa falta o esa situación que no nos permite estar en paz y en tranquilidad en el camino. Y también hay algo que es sumamente destacable, que es la misericordia y el amor del Señor, ¿sí? También fue demostrado en este discurso, por más que muchas veces nos parecía, tiene versículos que son duros, que son firmes, que nos dicen, ¿no?, con certeza qué tenemos que hacer y qué nos pasa si decidimos para un lado o para el otro, ¿sí? Pero la misericordia y el amor de Dios está por sobre todas las cosas. Y si quisiéramos, podríamos hacer una analogía entre el Señor de la viña, entre el dueño de la viña, como que si fuera Dios, y el viñador como Jesús, quien es el que aboga por nosotros y es que nos da un tiempo más, ¿sí? Es aquel que nos dice: acérquense a mí y se van a acercar a Dios, acérquense a mí y van a conocer al Padre. Y con esto tenemos ese tiempo de gracia o esa gracia que nos permite poder volver a estar en relación con Dios, poder volver a estar en relación unos con otros, poder volver a estar en paz y poder así dar mucho fruto y dar más fruto, pero como dije antes, que principalmente lo que nos enseña o nos quiere mostrar acá la palabra es que el mayor fruto o este fruto que tiene que dar la higuera es el fruto del arrepentimiento. Así que, hermanos, quedémonos con esto, quedémonos reflexionando en este tiempo sobre
los frutos del arrepentimiento y cómo los demostramos y si realmente estamos dando muestras de nuestro arrepentimiento. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias y la semana que viene continuamos desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan una gran bendecida semana. Dios los bendiga grandemente.